Buenos días. Hoy vamos a seguir con célula, con una de las partes de la célula que es el citoesqueleto. Súper importante para poder entender después tejido y sobre todo lo que es la parte epitelial de la piel. Entonces vamos a empezar. Ustedes recuerdan el videíto donde veíamos todas unas rutas y movimientos dentro de las células y eso se dan a partir de ese citoesqueleto que está dentro del citosol, ¿sí? Dentro del citoplasma en el citosol. Entonces, ¿qué es el citoesqueleto? Es lo que vamos a ver hoy y cómo está compuesto. El citoesqueleto es una estructura que está dentro de la célula, que está dentro del citoplasma, que tiene la forma de una red, ¿sí? Una red tridimensional que está formada por una matriz fibrosa de proteínas. Y acá repetimos otra vez la palabra proteína, tan importante que a medida que vamos avanzando vamos entendiendo por qué esos ribosomas, por qué la producción de proteínas todo el tiempo. Y este citoesqueleto, otra vez viendo el videito, vamos a ver que no es rígida, sino todo lo contrario, es súper dinámica. Va a tener la capacidad de armarse, desarmarse y reorganizarse continuamente en función de las necesidades que tenga esa célula, ¿no? O del tejido en el que se encuentre. Como por ejemplo el cambio de forma de esa célula, los movimientos que tenga que hacer esa célula, que necesite hacer esa célula, o la división celular, donde el citoesqueleto también cumple una función muy importante. Y esto es lo que vamos a ir viendo despacito. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que va a cumplir el citoesqueleto dentro de esa célula? Una de las tantas funciones que tiene es la de mantener la forma de la célula y además le va a dar estabilidad a la célula, porque si no sería algo amorfo. Esto ya se los expliqué en la primera clase de célula. Y va a participar en algunas uniones intercelulares, o sea, va a unir una célula con otra. También va a intervenir en todo lo que es movimiento de vesículas dentro de la célula y va a participar o va a intervenir cuando se dé la división celular. Pero además le va a dar sostén y movimiento a las organelas. Y ahora vamos a ir desglosando cómo está compuesto el citoesqueleto, qué componentes forman toda esa red tridimensional, qué cosas forman esas rutas, porque si nosotros vemos en el video, hay diferentes estructuras, hay diferentes rutas, unas más grandes, otras más finas, otras más tubulares. Entonces, eso es lo que vamos a ir desglosando ahora despacito. Les dije que era tridimensional, entonces va a estar compuesta por 3 tipos de fibras. Vamos a tener microfilamentos o filamentos de actina, vamos a tener filamentos intermedios y también vamos a encontrar microtúbulos. Estos son los 3 tipos de fibras que van a formar el citoesqueleto. Pero además de estas fibras, vamos a ver que también dentro del citoesqueleto van a participar unas proteínas que van a cumplir otras funciones, como por ejemplo, van a regular el crecimiento de esos filamentos o también el acortamiento que se tenga que dar según las necesidades que tenga la célula, o sea que van a ser reguladoras en ese proceso de que se agranden o que se achiquen. También van a ser ligadoras, así se les llama, porque esas proteínas van a ser de unión conectando los filamentos entre sí, o van a conectar los filamentos de adentro del citoesqueleto a alguna estructura dentro de la célula. O sea, van a trabajar conectando una célula con otra o van a trabajar conectando dentro de la célula alguna estructura. Y van a ser también motoras porque van a intervenir cuando se dé una contracción o cuando se tenga que dar movimientos de las vesículas dentro de la célula o también de las organelas por el citoplasma. Bueno, este es todo el trabajo que van a hacer estas fibras o esta red tridimensional dentro del citoplasma. Ahora vamos a ver una por una. Les dije que había microfilamentos o filamentos de actina, había filamentos intermedios y había microtúbulos. Entonces vamos a empezar por el primero, que es microfilamentos o filamentos de actina. Estos son los más chiquititos. Yo les doy números, pero no tiene, o sea, medida, pero no es importante la medida que la recuerden, solo para darles una base de
cuáles son más finos y cuáles son más gruesos para poder interpretar qué es lo que hacen y por qué. Estos microfilamentos o filamentos de actinas van a tener una medida aproximada de 7 nanómetros, o sea que van a ser los más delgaditos, pero sí van a ser muy flexibles. Y acá es la parte que por ahí es más compleja de entender, ¿no? Porque vamos a dar nombres. Lo más importante es que entiendan el proceso. Y estos nombres, o este nombre primero que les voy a dar ahora, es súper importante porque lo vamos a encontrar cuando veamos eh, la contracción muscular. Entonces, me pareció bueno verlo ahora. Y después, cuando veamos todo lo que es tejido muscular, lo vamos a entender mucho más fácil. Entonces, estos filamentos, microfilamentos o filamentos de actina, se van a formar a partir de dos cadenas que van a estar entrelazadas en forma helicoidal, así se les llama. Cada una de las cadenas es un polímero de una proteína monomérica que se llama actina. Esta palabra la vamos a escuchar mucho, sobre todo les dije cuando veamos contracción muscular. Ahora les explico esto porque si no, no van a entender. Vamos a mirar la imagen. Para formar un polímero, el polímero sería, yo les hablo de monómero y de polímero. Monómero es ese circulito que vemos ahí, ¿sí? Que dice monómero de actina. Si nosotros vamos a la cadena, vamos a ver que hay muchos de esos circulitos. Entonces, muchos de esos circulitos van a formar una cadena. Eso sería un polímero. O sea, el monómero de actina es el circulito. Ese monómero de actina se une uno, otro, hasta formar una cadena. Entonces, en lugar de llamarse monómero, se llama polímero. La cadena es un polímero de actina. Es el conjunto de monómeros de actina pegaditos. Para formar este filamento de actina, se requieren de dos cadenas de polímeros de actina que se van a entrelazar. Eso espero que les quede claro para entender el resto. Entonces, estos filamentos se van a formar por dos cadenas que van a estar entrelazadas y cada una de las cadenas es un polímero de una proteína monomérica llamada actina. Estos microfilamentos, si es necesario, pueden alargarse. ¿De qué manera lo hacen? Agregando en cualquiera de los dos extremos monómeros de actina. Cuando se hace este proceso de agregar, de alargarse, se le va a llamar polimerización. La velocidad de crecimiento en este alargamiento va a tener un componente polar, porque va a ser mucho más rápido el crecimiento en el extremo positivo que en el extremo negativo. O sea, va a tener un extremo positivo y va a tener un extremo negativo. Entonces, la velocidad de crecimiento va a ser mayor en el extremo positivo y va a ser menor en el extremo negativo. Pero así como se puede alargar, les dije que se puede acortar. Si la célula necesita que se acorte, lo va a hacer quitando subunidades de actina de cualquiera de los dos extremos y a esto se le llama despolimerización. O sea, cuando necesita alargarse, agrega monómeros de actina en cualquiera de los dos extremos y se llama polimerización. Ahora, cuando necesita cortarse, lo que hace es ir quitando subunidades de actina de cualquiera de los dos extremos y se llama despolimerización. Estos microfilamentos van a estar en todo el citoplasma, pero por lo general, si vemos ahí el dibujito, vamos a ver que se acumulan mucho más debajo de la membrana plasmática porque está formando una red para darle a la célula ese sustento que necesita y además le va a dar mucha resistencia mecánica y le va a dar mucha elasticidad. Pero además de las funciones que les dije que va a cumplir estos microfilamentos, van a hacer otro tipo de funciones que también son muy importantes. Yo les dije que le daba sostén, que le daba elasticidad, que le daba movimiento, pero además va a tener otras funciones súper importantes para esta célula porque van a estar presentes, por ejemplo, en las microvellosidades o van a estar, son las que van a emitir los pseudópodos. Si se acuerdan ustedes, eran las patitas, los falsos pies que abrazaban lo que tuviesen que meter dentro de una vesícula. También van a participar en la exocitosis y van a participar en la endocitosis. O sea, nosotros vamos a ver que estos microfilamentos o filamentos de actina se van a formar
durante la endocitosis y se van a formar durante la exocitosis. Son necesarias para que se dé esos dos procesos. También vamos a ver que nosotros vimos la división celular, que se formaba un anillo contráctil que dividía a la célula durante la citocinesis. Entonces, ese anillo contráctil va a estar formado por estos microfilamentos o filamentos de actina para que se pueda dar ese estrangulamiento durante la citocinesis, en la división celular, y se puedan generar las dos células hijas, ya dividirse. Y como les dije al principio, va a participar durante la contracción muscular. Va a ser un tema muy importante para aprender nosotros cuando veamos todo lo que es tejido muscular. Para que la contracción muscular se dé, estos filamentos se van a unir o se van a asociar, porque los filamentos son de actina, durante la contracción muscular, estos filamentos de actina se van a unir o se van a asociar a algo que se llama miosina. La miosina es una proteína motora que tiene una actividad con una ATPasa. Recuerden, cuando decimos ATPasa, nos estamos refiriendo a una enzima que tiene la capacidad de transformar o de hidrolizar. Lo que va a hacer es transformar la energía química que tiene el ATP y la va a transformar por hidrólisis en energía cinética del movimiento, o sea, en energía química de movimiento. Entonces, en esa contracción muscular se va a producir gracias a la interacción entre los filamentos de actina, que es lo que estamos viendo ahora, con esta proteína de miosina, y de esta manera, que el proceso es mucho más largo, y después lo vamos a ver cómo se unen y cómo se deslizan una sobre otra para que se genere la contracción, pero al mismo tiempo se va a generar la relajación del músculo. Fíjense que estamos hablando de una célula, pero según el tejido en el que se encuentre, van a participar más unas cosas dentro de la célula, o según el otro tejido en el que se tenga que expresar, se van a expresar otras cosas. En este caso, cuando veamos la parte muscular, vamos a entender por qué hablamos del citoesqueleto y qué función tienen estos filamentos de actina. El otro componente del citoesqueleto que vamos a encontrar son los filamentos intermedios, y estos son un poquito más gruesos que los filamentos de actina, ¿sí? Porque estos tienen 10 nanómetros. Repito, no es importante el número, la medida, sino para que entiendan que son un poquito más grandes que los filamentos de actina. En realidad son más gruesos, no más grandes. Y estos filamentos intermedios son fibras, van a ser unas fibras proteicas, y al ser fibras van a tener poca elasticidad y no van a ser contráctiles, pero sí van a tener una gran resistencia, por eso van a estar ubicadas siempre en las zonas de mayor tensión mecánica. Y van a estar formados por unas moléculas fibrosas que van a ser muy largas y se van a llamar monómeros, que se van a ir enroscando hasta formar algo que se llaman tetrámeros. Estos tetrámeros van a ser la unidad de construcción de los filamentos intermedios. Les explico. ¿Por qué digo que van a estar formados por monómeros que van a formar tetrámeros? En realidad el monómero puede ser de diferentes tipos según el tejido en el que nosotros nos encontremos, pero a partir de un monómero se va a ir enroscando un monómero. Si miramos la imagen, fíjense lo que es un monómero. Ese monómero se va a ir enroscando hasta formar un dímero. Ese dímero se va a ir enroscando hasta formar un tetrámero. Y así sucesivamente se va a seguir enroscando, formando un profifilamento, y se sigue enroscando hasta formar una protofibrilla. Y una vez que se sigue enroscando y se sigue enroscando estos tetrámeros, terminan formando el filamento intermedio. Esto es para que vean ustedes la resistencia que tiene. La tensión que va a soportar es enorme. Es como si estuviésemos viendo, si vemos la imagen de abajo donde dice filamento intermedio, es como si estuviésemos viendo un cable de alta tensión, ¿no? Que resiste tracciones muy fuertes. Por eso va a participar en estructuras o en tejidos que requieren de una resistencia. Y les dije que esos monómeros que van a formar esos filamentos intermedios van a ser de diferentes tipos según el tejido que se encuentre, en el que se encuentre la célula. Por ejemplo, vamos a tener filamentos de queratina que van a estar muy presentes en las células epiteliales. Y esto es algo que nosotros vamos a ver muchísimo cuando veamos ahora tejido epitelial, y una vez que veamos tejido epitelial, tejido conectivo y bla, 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 vamos a poder ver piel. Y dentro de la piel, en la epidermis, nosotros tenemos queratina.
cuando veamos epidermis y ya hayamos entendido citoesqueleto, vamos a poder entender mucho más fácil cómo actúan o cómo trabajan estos filamentos y cómo actúa el citoesqueleto dentro de la piel. También vamos a ver estos filamentos intermedios en las células neuronales y se van a llamar, por eso van a tener diferentes nombres según la célula en la que se encuentre o en el tejido en el que se encuentre. En las células neuronales se van a llamar neurofilamentos. Y lo vimos también cuando vimos la envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear también está formada por estos filamentos intermedios que se llaman filamentos de laminilla. Entonces, fíjense que cada estructura de esta red que tiene el citoesqueleto va a ir formando diferentes partes de la célula, va a ir ocupando también diferentes espacios dentro de la célula porque va a ir cumpliendo diferentes funciones dentro de la célula. Y que según el tejido en el que se encuentra esa célula, cada uno de estos componentes va a tener mayor participación o menor participación, pero siempre van a estar presentes. Y así como les dije que eran fibras que tienen mucha resistencia, también van a ser estructuras muy dinámicas, o sea que van a poder armarse o desarmarse por polimerización o por despolimerización, igual que los filamentos de actina. Se van a armar y se van a desarmar según las necesidades de la célula. Entonces, estos filamentos intermedios van a ser los que van a aportar resistencia a las tensiones mecánicas que tenga esa célula y también van a ayudar a darle una forma a la célula. Por ejemplo, en los epitelios, en las células epiteliales, que cuando hablamos de célula epitelial no solamente se encuentra dentro de la piel, nosotros tenemos célula epitelial en las paredes del intestino, en las paredes del estómago, en un montón de órganos o de tejidos. O sea, tejido epitelial lo vamos a tener en un montón de órganos. Va a haber órganos con varios tipos de tejidos, pero el tejido epitelial, cuando yo hablo de tejido epitelial, no me refiero únicamente a la epidermis, hablo en general. Entonces, en los tejidos epiteliales, los filamentos intermedios de queratina van a formar parte de una estructura que se llaman desmosomas, y esto también es algo que vamos a hablar mucho cuando veamos piel, y esos desmosomas son un tipo de unión que va a haber entre célula y célula y le van a dar resistencia a ese tejido. Y también les dije que estaban en las neuronas y estos filamentos intermedios, que se llamaban neurofilamentos, van a formar parte del citoesqueleto de los axones. Los axones es una parte del sistema nervioso. Y el último componente que tiene el citoesqueleto son los microtúbulos. Los microtúbulos, la palabra lo dice, son tubos, ¿no? Son bastante más grandes que los microfilamentos y que los filamentos intermedios. Tienen 25 nanómetros. Entonces, se llaman microtúbulos porque son filamentos que son cilíndricos y son huecos. Un tubo, por eso se llaman así. Y se van a formar a partir de la polimerización, recuerden que es el agregado de, en este caso van a ser agregados de unidades de una proteína que se va a llamar tubulina. El nombre es fácil, microtúbulos, la proteína que lo forma es tubulina. Fíjense que es todo proteína. Y vamos a tener dos tipos de proteína. Vamos a tener, o sea, dos tipos de proteína tubulina. Vamos a tener la alfa tubulina y la beta tubulina. Si vemos ahí la imagen, fíjense que para formar un microtúbulo se va a formar a partir de la unión de una alfa tubulina con una beta tubulina y eso va a formar algo que se le llama heterodímero. Este heterodímero va a ser la unidad o va a ser, a ver para hacerlo más fácil, el bloque que va a construir el microtúbulo. Se tiene que unir una alfa tubulina con una beta tubulina y así sucesivamente hasta formar un heterodímero. Una vez que forma un heterodímero, por agregado, por polimerización, se va a formar el microtúbulo. Y al igual que los otros, cada microtúbulo puede alargarse por agregado de dímeros de tubulinas en los extremos, que se llama polimerización, y también puede desarmarse o achicarse eliminando dímeros, que se llama despolimerización. Y al igual que los filamentos de actina, los microfilamentos o filamentos de actina van a tener polaridad, o sea que van a crecer a mayor velocidad en el extremo positivo que en el extremo negativo. Ahora, ¿cuándo vamos a ver estos microtúbulos? Los vamos a ver, o sea, también van a ayudar a darle forma a la célula y van a tener sostén
las organelas a partir de estos microtúbulos. Y también van a participar en el desplazamiento de las vesículas, eso que nosotros vemos ahí en el videíto, y las organelas por adentro de la célula en el citoplasma. Van a funcionar, como les digo siempre, como si fuesen ruta dentro del citoplasma, guiando todo el desplazamiento de esas vesículas y también de las organelas. Para poder hacer eso, se necesitan de dos proteínas motoras, ¿sí? Vean el dibujito, ahí tenemos lo que se une y las patitas. Bueno, para poder hacer ese desplazamiento, se necesitan de dos proteínas motoras, las dineínas citoplasmáticas y las quinesinas. ¿Cómo funciona esto? Estas proteínas, las dineínas y las quinesinas, según lo que tengan que transportar, va a trabajar una u otra. Pero estas proteínas, tanto las dineínas como las quinesinas, se van a enganchar a la carga que tengan que transportar, ya les dije, ya sean vesículas o organelas, y al mismo tiempo se van a enganchar al microtúbulo. Estas proteínas, las dineínas y las quinesinas, tienen la capacidad, por medio de una enzima, de hidrolizar el ATP y de esta manera transforman el ATP en energía química de movimiento para poder trasladarse dentro del citoplasma, como lo estamos viendo en el videíto. Las dineínas citoplasmáticas van a participar en el transporte desde la periferia de la célula hacia el interior de la célula. Y las quinesinas son las que van a hacer todo lo contrario, van a ir desde el interior hacia la periferia de la célula. Y estos microtúbulos también los vamos a ver que participan en la movilidad y en el movimiento y en la locomoción de las estructuras que son los cilios y que son los flagelos. Los cilios son esos pelitos que, por ejemplo, están para barrer el moco, para barrer todo lo... Los cilios que están en las estructuras que están en contacto con lo exterior, que lo vamos a ver ahora en tejido epitelial, vamos a hablar un poquito de cilios y van a entender lo que es. Son esas estructuras que tienen esos pelitos para... Decimos que están en contacto con el exterior porque, por ejemplo, el esófago o la laringe ingresan alimentos que vienen del exterior o ingresa el aire que viene del exterior y ingresa con microorganismos. Entonces esos cilios son los que pueden barrer y sacar hacia afuera lo que no corresponde al organismo, lo que quieren sacar del organismo. En esos casos vamos a ver que están estos microtúbulos que se forman, que son unas estructuras en realidad, como unos apéndices largos y delgados, y que las vamos a encontrar en algunas células nada más. Los cilios, por ejemplo, son cortos, los flagelos son más largos. Los cilios los vamos a ver, les dije, en algunas células en mayor cantidad, y los flagelos se ven mucho menos, son en menor cantidad dentro del organismo. Y por último, estos microtúbulos también van a intervenir en la división celular. Son los que forman un sistema de fibras que se van a encargar de distribuir todo el material genético entre las células hijas. Si recuerdan, cuando vimos la división celular, son esas líneas que se formaban largas en la división celular para distribuir el material genético, para llevar hacia un lado o hacia el otro a las cromátides hermanas. Bueno, y acá vemos las tres imágenes juntas, ¿no? Acá tenemos los microfilamentos o filamentos de actina, tenemos los filamentos intermedios y tenemos los microtúbulos. Solamente para que vean una diferenciación, ¿no? Dónde se ubican cada uno o cómo están conformados dentro del citoesqueleto. Si vemos los microfilamentos, en la imagen se ven que están bien organizaditos alrededor de la membrana plasmática. Ahora, si pasamos a los filamentos intermedios, vemos que están desparramados, son eso que se ve en color celeste, desparramados por toda la célula, por todo el citoplasma en realidad. Y si vemos los microtúbulos, fíjense que se originan a partir de un centro, a eso se le llama centrosoma. Esos centros van a determinar tanto la localización como la orientación según lo que la célula necesite. Por eso les digo que cada estructura del citoesqueleto van a estar en todas las células, pero según el tejido en el que se encuentre o según la función que tenga que cumplir esa célula o según la actividad que esté cumpliendo esa célula en ese momento, se van a armar y se van a desarmar, van a estar en mayor cantidad, van a estar en menor cantidad, van a estar distribuidas alrededor de la membrana,
por debajo de la membrana plasmática o van a estar por todo el citoplasma o se van a formar los microtúbulos a partir de un centrosoma. Bueno, no es muy complejo, por ahí los nombres les resultan difíciles, pero si vamos viendo las imágenes y lo vamos viendo despacito, lo vamos a entender y cuando veamos los tipos de tejidos nos va a ser más fácil. Les mando un beso.